Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como corresponda. Estamos en la serie de videos tratando ciertos tópicos de álgebra. El correspondiente video trata sobre lo que son fracciones algebraicas. Así que vamos a hacer un repaso de algunos términos que ustedes deben conocer para poder solucionar la batería de problemas que se les va a presentar. Empecemos. En principio, he hecho un pequeño repaso de algunas cosas que ya deberían saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas, eh, vamos a ir leyendo, dice, son relaciones entre variables y constantes que indican una operación entre ellas. A cada parte de esta relación, separada por un signo de suma o de resta, se le llama término. Un término puede estar formada por 4 elementos principales, y acá tenemos los elementos que debe tener cada término de una expresión algebraica. Empecemos con el primero, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, si yo coloco acá menos 3x al cuadrado, podemos identificar cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecemos con el primero. Primero, signo. ¿Tiene signo? Sí, acá está el signo. Tiene la parte literal, dice que es asignada a la variable, sí, en este caso sería esta, la variable sería x, es la parte literal asignada a la variable x. Después dice, ¿tiene un coeficiente? Sí, tiene un coeficiente, en este caso el coeficiente es menos 3. Dice, y tiene un grado. Esto también es cierto porque esto es de segundo grado, ya que la variable está elevada al cuadrado. Entonces, esa pequeña expresión contiene todos los elementos necesarios para para que sea considerada como una expresión algebraica. ¿Okay? Algunos ejemplos para poder hablar más acerca de expresiones algebraicas. Por ejemplo, algo parecido, ¿no? Tenemos, supongamos que tenemos acá menos 5x elevado al cuadrado. Otra expresión podría ser, por ejemplo, a ver, tengo 3xy más w, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, menos x al cuadrado más 2x más 1. Nosotros ya hemos venido trabajando con las expresiones algebraicas. Lo que estamos haciendo es un pequeño repaso de todo lo que tienes que saber para no tener problemas en el futuro. Hemos puesto 3 ejemplos acá. Cada uno cumple con todos los requisitos. En este caso, cuando solamente hay un término, entonces vamos a decir que esto tiene un nombre, se llama monomio. Vamos a ponerlo como otro. Esto se va a llamar monomio. Porque solamente tiene un término. En cambio acá tenemos un término, otro término y el signo que los une, que es el signo más. Entonces, esto de acá, como tiene 2 términos, se va a llamar binomio. Binomio. En este caso, ¿cuántos tenemos? Un término, 2 términos, 3 términos, 3 términos, será trinomio. Trinomio. Y si tiene más términos, bueno, si tiene más términos se llamará polinomio. En estas 3 expresiones algebraicas, por ejemplo, me interesa tratar un poquito con... La primera ya es obvia porque ya la hemos puesto como ejemplo, acá está, ¿ya? En cambio acá en el binomio, porque muchas veces nos vamos a encontrar con binomios. He dicho también que ya hemos trabajado con estas expresiones. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo tengo acá x más y. X más y es un binomio, ¿de acuerdo? Cumple con toda la definición, es un binomio. Pero si yo hago esto, binomio, y lo elevo al cuadrado, lo que tengo es un binomio al cuadrado. Podría tener también así, ¿no? A menos b elevado al cubo. Y eso también es un binomio que está elevado al cubo.
Lo que ocurre con estos binomios cuando están elevados a cuadrados o cuando están elevados al cubo, ya las hemos trabajado, son expresiones conocidas para ustedes. Por ejemplo, en el primer caso, el desarrollo de esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el segundo ejemplo, tenemos que será a elevado al cubo menos 3 veces a elevado al cuadrado b más 3 veces a b al cuadrado menos b al cubo. Entonces, mira, tenemos un binomio que cuando está elevado al cuadrado, lo que produce es un trinomio. Cuando un binomio está elevado al cubo, lo que produce es un polinomio, en este caso, 4 términos. Siempre se va a cumplir, aunque esto no es de interés ahora. Si está elevado al cuadrado, ¿cuántos términos tienes? 1, 2, 3. Si está elevado al cubo, ¿cuántos términos tienes? 1, 2, 3, 4. Siempre el número de términos es uno más que el exponente del binomio. Eso es, lo veremos en un futuro de repente. Sigamos. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un trinomio. Acá tenemos este trinomio, ¿de acuerdo? Pero si tú te das cuenta, cuando un binomio está elevado al cuadrado, lo que tú obtienes es un trinomio. Este es el caso que me interesa ver correctamente con ustedes. Un binomio que esté elevado al cuadrado, eso es un trinomio. Vamos a colocar acá. Trinomio. Pero no es un trinomio cualquiera, se llama trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. Entonces, un binomio, cualquier binomio que esté elevado al cuadrado, lo que me va a producir es un trinomio cuadrado perfecto. Esto de acá, este ejemplo, es un trinomio. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? No. Todos los trinomios no son cuadrados perfectos. Hay algunos trinomios que sí son cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo vas a diferenciarlos? Cuando tú factorices un trinomio, cuando lo factorices y lo que tú obtienes es una expresión de un binomio elevado al cuadrado, ese trinomio entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Si yo me voy en este sentido, o sea, binomio al cuadrado, lo que produce es un trinomio cuadrado perfecto. Pero en el otro sentido, un trinomio al cuadrado perfecto, cuando es factorizado, me produce un binomio al cuadrado. Mucho vamos a utilizar esto en un futuro. Es un concepto muy importante. Pasemos a la siguiente parte. Bien, cuando tenemos fracciones algebraicas, dice, una fracción algebraica es un cociente, es una división. Es una división de dos expresiones algebraicas. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, tengo acá x 5 sobre x al cuadrado. Otro ejemplo será x menos y sobre x más b doble, por ejemplo, esto elevado al cubo. Otro ejemplo sea 3 sobre x más y menos z. En fin, ustedes cada uno podría crear su propio ejemplo. Algunas observaciones. Primero vamos a empezar con el punto número 2 porque está relacionado con los ejemplos. ¿Ya? ¿Cómo identificas a una fracción algebraica? ¿Por qué? Es necesario que la variable se encuentre en el denominador. Repito, es necesario que la variable se encuentre en el denominador. O sea, para esto tienes que tener bien claro tu concepto. Esto es el numerador y esto es el denominador. La variable puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar en ambas. Pero siempre es un requisito que la variable esté obligatoriamente en la parte de abajo. Si no está en la parte de abajo, eso no es una fracción algebraica. ¿Ya? Ejemplo, acá la variable es una variable, sí. En el numerador hay variable, no, pero esto es una fracción algebraica.
Esto de acá también, ves esto de acá, la variable está abajo, esto es una fracción algebraica, y acá ni que decir, no, también es una fracción algebraica. Entonces, es necesario que la variable se encuentre en el denominador, o que la variable contenga un exponente negativo. ¿Y por qué tengo que decir un exponente negativo? Esto también tienes que tenerlo claro, un exponente negativo. Tienes que recordar tu teoría de exponentes. Cuando tú tienes a elevado a la menos m, esto es igual a 1 sobre a elevado a la m. Voy a utilizar este pequeño ejemplo de la teoría de exponentes. Cuando tú tienes, por ejemplo, tú tienes y por x a la menos 3. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar acá. ¿Ya? Voy a aplicar, y esto se va a escribir como y sobre x al cubo. Entonces, si te das cuenta, esto de acá es una fracción algebraica. Esto también vino de acá. ¿Ya? Entonces, la variable siempre tiene que estar debajo. Si está escrita con exponente negativo, eso también es una fracción algebraica. Bien, ese es el punto 2 para reconocer una fracción algebraica. Pero lo que me interesa más, inclusive, es por un concepto. Estamos solamente trabajando conceptos. Un concepto que le genera muchos problemas a los alumnos. Y el concepto es cuando tú tienes una división entre 0. Es importante que entiendas esto. Acá. La división por 0 está excluida como operación. ¿Ya? Vamos a analizar esto acá. La división con 0 está excluida como operación. Es decir, que si tú tuvieses 5 entre 0, eso de ahí, ¿qué cosa es? No está definido. ¿Ya? ¿Tú qué vas a decir? No está definido. Eso es lo que vas a decir. ¿Ya? Entonces, la división entre 0 no está definida. Para que esté definida, lo contrario, para que esté definida, no debe haber un 0 en la parte de abajo. Entonces, si yo sigo explotando esto de acá, voy a poner un pequeño ejemplo, voy a poner, por ejemplo, 3 sobre x menos 1. Para esto, tienes que recordar que nosotros estamos trabajando en el... Esto es importante, ¿ya? Porque el alumno lo pierde de vista. ¿Con qué tipo de números estamos trabajando? Estamos trabajando en el campo de los números reales. Números reales. ¿Qué son los números reales? O sea, puede ser no solamente los números enteros, ¿de acuerdo? Sino también están los números negativos, están las fracciones y están hasta los irracionales. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando sobre todos estos números. O sea, en esta expresión, x puede tomar cualquiera de estos valores, cualquier número de este tipo. La pregunta que tengo que hacerles es, ¿qué número no puede tomar x? Si la pregunta es, ¿qué número no puede tomar x? Mira lo que vas a pensar tú. Tú tienes que pensar así. El profesor me ha dicho que la división entre 0 no existe. Por lo tanto, todo esto de abajo no puede ser 0. Y si no puede ser 0, tú vas a escribir así, x, desarrollas esto como si fuese una igualdad. X tiene que ser diferente de 1. Ya está. Y esa es la respuesta. Para que esta fracción esté definida, el valor de x tiene que ser diferente de 1. Porque si fuese 1, tendrías 1 menos 1, es 0, y tendrías 3 entre 0. Estás en este caso. No está definido. Si toma cualquier valor, sí está definido. Un último ejemplo para ver esto de acá. Si supongamos que yo tengo este polinomio, x es igual a 3 sobre x menos 1 más, por ejemplo, w sobre x más 3 menos 1 sobre x. Yo te digo, si acá en principio ubicas a la variable, ¿cuál es la variable? La variable es x. ¿Está abajo? Sí, bueno, ahí tenemos una suma de fracciones. Pregunta,
cuándo está definida esa expresión y cuándo no está definida. Para responder, tú tienes que analizar esto. No puede ser 0, no puede ser 0, no puede ser 0. Acá vas a decirme, ¿no? X no puede ser, tiene que ser diferente ¿de quién? De 1, porque 1 menos 1, 0. X tiene que ser diferente de menos 3 más 3, 0. Eso tampoco puede ser. Y acá X tiene que ser diferente de 0. Entonces, para que esté definida, ¿ya? Para que esté definida, tú tienes que escribir así. X puede tomar cualquier número real, pero jamás puede ser, no puede ser menos 3, no puede ser 0 y no puede ser 1. Recién ahí vas a decirme, para esos valores está definida. ¿Y qué pasa si toma estos valores? No está definida. Bueno, hasta aquí tenemos una pequeña parte teórica. Continuemos con la teoría. ¿Qué cosa es lo que se espera que el alumno pueda dominar en esta parte de fracciones algebraicas? En principio, nunca perder de vista, ¿ya? La fracción algebraica se escribe así, numerador entre denominador. Y dice, el denominador tiene que estar, acá tiene que estar presente la variable, ¿ya? Acá tiene que estar presente la variable. Eso por una cuestión de definición. ¿Qué más? Hay una cosa muy importante que vamos a notar, que signos de una fracción, ¿ya? Y el cambio de signo. ¿Cuándo me conviene cambiar de signo y cuándo no me conviene cambiar de signo? Después, acá por ejemplo vamos a adelantarnos algo, que pertenece a las fracciones numéricas, pero que también se va a aplicar a las fracciones algebraicas. Si tú tienes un número escrito de la siguiente manera, a sobre menos b, ¿qué va a ocurrir? Este menos de acá lo puedes desplazar si quieres arriba. Lo puedes sacar de la fracción. Repito, está acá. Si es de tu interés para resolver un problema, lo puedes llevar al numerador o si quieres lo sacas de la fracción. Entonces todo eso se puede hacer. Por lo tanto, esto de acá se puede escribir de varias formas, ¿no? Se puede escribir, por ejemplo, menos a sobre b. Esa es una manera. Y la otra manera puede ser, por ejemplo, si le mandas al numerador, menos a sobre b. Todo esto es lo mismo. Eso es solamente hablando de los signos, ¿ya? Aparte, por ley de signos, también tienes que saber que para la multiplicación y para la división, cuando tú tienes dos fracciones iguales, el resultado es positivo, ¿ya? Sobre todo en la división. Si tienes menos arriba y menos abajo, así, menos y abajo tienes menos, bueno, estos signos se van a cancelar. No es que se cancelen, la verdad es que se vuelven positivos, ¿ya? Y si tienes signos diferentes, el resultado es negativo. Bien, otra cosa que también quiero que vean acá, que es importante, la simplificación de fracciones. Esto de acá, tienes que saber dos cosas. Tienes que saber productos notables y factorización. Por lo tanto, si llegamos a esta parte, entonces, si tú no tienes cierta habilidad en los productos notables y en la factorización, te sugiero que veas los videos anteriores donde están explicadas las formas básicas de factorización y están también desarrollados los productos notables. Las operaciones, bueno, acá tenemos la adición, la sustracción o la resta, la división y la multiplicación. Vamos a hablar de cada uno de estos a continuación. Signos de una fracción. Acá. Ya hemos visto cómo tú puedes desplazar el signo de acuerdo a tu conveniencia. Bien. Pero vamos a poner una serie de ejemplos que se van a presentar en el futuro.
cuando tú tienes, por ejemplo, A menos B más A, y tú quieres cambiar, o tú quieres tener un B positivo y un A negativo, entonces eso sería fácil. Colocas un menos, paréntesis, y a todo esto le cambias el signo. Ya no es menos B, ahora es B. Ya no es más A, ahora es menos A. Menos A. ¿De acuerdo? Entonces, eso se comprueba fácilmente por la propiedad distributiva. Menos por más, acá cuando no hay nada y más, te da menos. Menos por menos te da más. Y ahí está. Se comprueba fácilmente. Entonces, repito, es importante que tú tengas la facilidad de ver este tipo de observaciones. Si tú quieres cambiarle los signos, factorizas el signo. Después, algo haremos. Después, cuando tú has factorizado, la idea es que este signo podamos desplazarlo a algún lugar. ¿Okay? Bien. Otra forma de ver, otro ejemplito pequeño, ¿de acuerdo? Si tú tienes, por ejemplo, ya, tienes y menos x, pero por alguna situación tú desearías tener lo contrario, x menos y, ¿ya? Tienes y menos x, y acá, y lo que tú deseas es x menos y, tenerlo al revés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Lo vamos a hacer en 3 pasos, pero con el tiempo tú lo tienes que hacer más rápido, ¿ya? El primer paso sería, acá vamos a hacerlo con rojo, el primer paso sería factorizar el signo. Entonces factorizas el signo, menos, como hemos hecho en el caso anterior, y le cambiamos el signo. Menos y más x. Y el segundo paso va a ser que ordenas este paréntesis, ¿no? Entonces vas a tener el x positivo y el y negativo, menos paréntesis x menos y. Y ya lograste tu objetivo, ¿no? Querías tener algo de esto de acá y acá aparece. Entonces lo lograste. Con el tiempo, de repente, hay veces tú vas a necesitar esto, pero de repente vas a poder hacer esto directamente, ¿no? Entonces, si yo te coloco así, por ejemplo, z menos w y te digo, factoriza el signo, tú tienes que hacer ya menos, paréntesis y los inviertes, w menos z. Así de esa manera. Ya lo hemos demostrado en el caso anterior. Bien, eso en relación a los signos. Factorizar el signo. O sea, cambio, ¿ya? Simplificación de expresiones. Esto, vamos a borrar, ya explicamos. ¿De acuerdo? Signos de una fracción, hay 2 cosas que debes tener en cuenta. Lo hemos explicado en la pantalla anterior, ¿ya? Acerca de cómo movemos el signo, y segundo, cómo factorizamos el signo. Esto ya está explicado. Esto ya está explicado. Ahora vamos a ver lo que son simplificación de expresiones. ¿Cuál es el método? ¿Qué cosa es lo que yo deseo? Tú lo que vas a tener es esto. Vas a tener, por ejemplo, esta forma. ¿Ok? Y eso, para que sea una fracción, lo vamos a dividir entre algo parecido. A ver, supongamos que tenemos eso. Tu trabajo consiste en cambiar esa forma, ¿de acuerdo? Tú tienes que cambiar esa forma y tienes que convertirlo a productos. Esto, por esto, todos los factores que necesites, y en el denominador también todos los factores que tú necesites. ¿Cómo se hace este cambio? Este cambio se hace factorizando, ¿de acuerdo? A través de la factorización. Por eso, una vez más, tienes que ver los videos anteriores si es que tienes alguna duda. Factorización. Pero cuando yo digo factorización, eso es inevitable.
van de la mano que tú tengas que saber las identidades o los productos notables. ¿Ok? Los productos notables. Pero, ¿por qué tengo que hacer eso? Por la experiencia que tengo, por los errores que cometen los alumnos, por ejemplo, si acá aparece un x menos 3 y acá tengo un x menos 3, supongamos que acá también, ¿ya? Otro ejemplo, no con eso, con la estrella. Supongamos que tienes x más 5 y acá tienes x más 5. Entonces, ¿dónde se simplifica? Cuando tú tienes productos, tú puedes hacer esto. ¿De acuerdo? Tienes la seguridad de que todo está bien. Pero, si tú lo que haces es lo siguiente, factorizas esto con esto de acá, entonces puedes tener la seguridad de que estás en un error. ¿Dónde se puede simplificar y dónde no se puede simplificar? Se simplifica solamente cuando tienes productos. ¿Se puede simplificar acá? No, no se puede simplificar. Solamente cuando tienes productos. Muy bien, entonces, después vamos a desarrollar ejercicios a este respecto. Ya hemos hablado de la simplificación. ¿Okay? Ahora nos falta ver las operaciones con fracciones, la parte teórica de las operaciones con fracciones. Cuando tú tienes operaciones con fracciones, tú tienes lo siguiente, tienes sumas, tienes restas, tienes multiplicaciones y tienes divisiones. ¿Ya? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Vamos a hacer un ejemplo primero de esta parte. ¿Ya? Esto acá, sumas y restas. Cuando tú sumas o cuando tú restas fracciones, tienes que ver qué tipo de fracciones estás sumando. Acuérdate, en primaria te han enseñado, por ejemplo, cuando tú tienes 5 medios menos 2 medios, perdón, no, vamos a cambiar esto acá, ¿no? Menos 3 medios más 1 medio. Esto de acá, tú sabes que es el caso más fácil de sumas y restas, ¿no? Porque todas son fracciones homogéneas, el caso más fácil. Colocas 2 y arriba, tal y como aparece, 5 menos 3 más 1. Y eso es fácil. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando tienes fracciones, importante, ¿eh? Fracciones homogéneas. Se coloca el mismo y operas tal y conforme aparece. Pero ¿qué pasa si tú tienes una fracción, por ejemplo así, ¿no? A sobre B menos X sobre Y. Entonces, puedes utilizar el mínimo común o el método que yo les he explicado. El método que yo les he explicado, que también funciona, gran cantidad de veces lo vas a utilizar, multiplicas de esta manera, ¿de acuerdo? Multiplicas de esta manera, primera multiplicación, segunda multiplicación, tercera multiplicación. Y eso es válido, ¿de acuerdo? Acá estamos, primera multiplicación, segunda multiplicación y tercera multiplicación. Y tú vas a resolver esto de manera rápida. Por ejemplo, A por Y, colocas acá A, Y. Si acá dice menos, colocas menos. Si acá dice B por X, colocas BX. Y dividido entre B por Y. B por Y. Entonces, hay otras maneras. ¿De acuerdo? Hay otras maneras. Pero tienes dos casos claramente visibles que van a aparecer en varios problemas. Cuando tienes fracciones homogéneas y si no son homogéneas, tú puedes, si no son homogéneas, como es en el segundo caso, tú puedes utilizar esto de acá. Cuando hablas de multiplicaciones o de divisiones, cuando tienes multiplicaciones, por ejemplo, yo te digo multiplica 5 entre X multiplicado por Y entre 5. El alumno está acostumbrado a pensar así. En principio, en las multiplicaciones, los de arriba se multiplicarán con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces, el alumno va a pensar y va a decir así, 5 por Y, 5Y. X por 5, 5X. Y acá dice, pero puedo simplificar. ¿Ok?
Eso es válido. Pero yo te aconsejo que lo último que hagas es multiplicar. Primero tienes que ver si se puede simplificar. Por ejemplo, uno de arriba siempre se puede simplificar uno de arriba con uno de abajo. Si lo simplificas, entonces lo que tú obtienes será y entre x. El único que quedó arriba y el único que quedó abajo. ¿Ya? Esa es una observación. Si yo amplío este concepto, por ejemplo, si yo tengo x entre y multiplicado por 3 sobre w multiplicado por y entre z multiplicado por w entre 3, y te pregunto, ¿cuánto sale eso? No trates de multiplicar. Lo primero que vas a intentar hacer es simplificar. Uno de arriba con uno de abajo, estén donde estén. Y ojo, solamente para las multiplicaciones, no para las sumas y restas. Este con este se pueden ir. ¿Qué más? Este de acá, el 10 se pueden ir. El 3 y el 3 se pueden ir. Y finalmente te va a quedar x sobre z. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes una división, por ejemplo, tú tienes x sobre y que está dividido entre a entre b, así. Esto se puede convertir en una multiplicación. Cualquiera de ellos lo dejas fijo. Por ejemplo, voy a dejar fijo el x entre y. Si dejas fijo el x entre y, entonces este de acá, ¿ya?, es el que va a cambiar. Eso va a ser b entre a. Multiplicación. ¿Ya? Multiplicación porque se va a convertir en una multiplicación, ya no es a sobre b, sino b sobre a. Esto es de doble sentido. ¿Ya? Esto es de doble sentido. También puede ir una multiplicación, se puede convertir en una división. Muy bien, hasta acá la segunda parte teórica. Vamos a ver algunos ejemplos pequeñitos, pero llenos de teoría antes de entrar a los ejercicios fuertes. Vamos a aplicar lo aprendido en la parte teórica. Estos ejemplos no son difíciles, estos ejemplos son pequeños, pero están llenos de teoría. Y si tú logras asimilar toda esta parte teórica, la parte que viene va a ser un poco más fácil. No puedes resolver los grandes ejercicios sin haber sentado las bases. Empecemos con el primer caso. ¿Ya? Me dicen relacionar. Básicamente es relacionar, es factorizar o utilizar alguna parte teórica para responder. A ver, tengo x al cuadrado menos a sobre a menos x al cuadrado. En este caso, tú te das cuenta que el numerador y el denominador son parecidos. ¿En qué se diferencian? Tienen los signos cambiados. En el numerador tienes x positivo, x negativo. A negativo, A positivo. En este caso ya hemos explicado que lo que tú puedes hacer es factorizar el signo. Entonces vienes y factorizas. ¿Dónde? Donde te complazca. Por ejemplo, el numerador lo voy a dejar igual y le voy a poner un paréntesis de seguridad, x al cuadrado menos a. ¿Qué he hecho? No he hecho absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero en el denominador sí voy a hacer la factorización del signo. Menos paréntesis, y esto lo escribo al revés. X al cuadrado menos a. Y te das cuenta que aparecen los mismos valores, los mismos factores, y ese negativo, hemos dicho que lo podemos mover, como dice, puedo ponerlo ahí, que de hecho es lo que yo voy a hacer. Entonces, esto será igual a menos, y no te confundas, como esto ya está entre paréntesis, ¿de acuerdo? Vienen a ser lo mismo, lo de arriba y lo de abajo, ¿ya? Tienes esta figura. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas cuánto es 5 entre 5? Eso es 1, ¿no? 5 entre 5 no es 0. Bueno, acá es lo mismo. Una expresión entre sí misma, esto me da 1. Pero con el menos adelante, lo que obtengo es menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, busco acá está la alternativa menos 1 y relaciono. Por lo tanto, el valor que corresponde acá es, acá se coloca la letra A.
Ya terminé con el primero. Empecemos con el segundo. En el segundo caso, vamos a ver, tenemos todo esto acá, lo vamos a copiar, no te asustes. X más y sobre x menos y menos 2y sobre x menos y. Y esto tenemos que reducir esta expresión. ¿De qué tienes que darte cuenta antes de que te asustes? Pregunto, ¿son expresiones iguales? Sí. Como tienen el mismo denominador, entonces la suma o resta que tú vas a realizar es de fracciones homogéneas. Yo decía, el caso más fácil. Entonces acá vas a colocar una línea y colocas esto mismo que has obtenido. Vas a colocar x menos y, x menos y, x menos y. Y en el numerador, tal y conforme aparece, x más y menos 2 veces y. Resuelves esto de acá, que no te genere pánico. Y menos 2y, eso es menos y. Por lo tanto, tú colocas x menos y sobre x menos y. Y pregunta, ¿son lo mismo? Sí. ¿Se pueden simplificar? Sí. ¿Cuánto queda? ¿Te acuerdas? En el ejemplo anterior, eso queda 1. Entonces coloco acá 1. Busco, acá está. Por lo tanto, la relación correcta es, esto ya lo hemos resuelto. Ojo, esto ya está resuelto. Esto lo acabamos de resolver. Esto es 1, esta es la letra B. Entonces colocamos acá B. Nos falta resolver, a ver, por descartes, ¿no? Esto de acá, X, Y, tiene que ser esto de acá, y esto que tiene A y B tiene que ser esto de acá, pero lo vamos a demostrar. Veamos, en este ejemplo. Otra vez. En este ejemplo de acá, menos X sobre X menos Y. ¿Qué se puede hacer en el numerador? Nada. ¿Y qué se puede hacer en el denominador? Lo que puedo hacer es factorizar el signo, ¿no? Menos, paréntesis, invierto el orden. Y menos X. ¿Y qué habíamos dicho? En este caso, cuando tienes un negativo arriba y un negativo abajo, pero lo que puedes hacer es esto. Se va. ¿Ok? Ojo, ¿eh? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Se van y me queda esto de acá, y menos x. Pregunto, ¿esto aparece acá? Y menos x, sí, exactamente igual. Entonces, esto de acá lo acabamos de resolver, ¿ya? Y esta es la letra C. Colocamos acá y colocamos C. Por descartes, vas a obtener que esta tiene que, A, B, C, esto tiene que ser la letra D. Pero vamos a demostrarla porque tienes que aprender todos los casos que se puedan presentar, ¿ya? Entonces acá coloco la letra, perdón, una vez más, letra, vamos a resolver este caso, a elevado al cuadrado menos ab sobre ab menos b al cuadrado. En el numerador puedes factorizar la letra a y en el denominador puedes factorizar la letra b. ¿Qué voy a utilizar? Factor común. Eso es lo que vas a utilizar. Vamos a ver. Entonces, factorizo a, paréntesis. Mira, a al cuadrado entre a. Eso es a. Acá dice menos, coloco menos. Ahora, AB entre a. Se simplifican las a y solamente se queda b. Tengo b. Y esto dividido entre, acá factorizamos b, y igual que en el caso anterior, ¿no? AB entre b, se van las b, queda a menos, coloco menos, y acá b al cuadrado entre b, solo queda b. ¿Se puede simplificar? Sí. Acá no puedes hacer esto, perdón. No puedes hacer esto, ¿ya? Eso es un crimen, no lo hagas.
pero acá está en forma de productos. Todo este factor y este factor se pueden ir, que es lo que vas a obtener, obtienes A entre B. ¿Está acá? Sí, acá está. Hemos comprobado. El último caso. Bien, los últimos ejercicios. Bueno, vamos a hacer esto rápidamente, porque esto es teoría, ¿no? Dice 3x menos 2, dice, está definida solo si x es diferente de 2. Vamos a ver esto. Esto está definido si esto es diferente de 0. Lo trabajas como una igualdad y dices x tiene que ser diferente de 2. O sea, para que esté definido, x tiene que ser diferente de 2, ¿sí? Entonces te sale. Muy bien, esto es verdadero. Porque si x fuese 2, tendrías 3 entre 0, que no sale. ¿De acuerdo? Está no definido. Esto no es una fracción, dice, esta expresión no es una fracción algebraica. No es una fracción algebraica. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la variable no está en el denominador. Así que esto es verdadero. Toda fracción, y vamos a subrayar esta palabrita, reductible, ¿ya? No solamente eso, sino reductible. ¿Ya? Toda fracción reductible se puede simplificar. Lo contrario también, ¿eh? Toda fracción se puede simplificar si es reductible. Por lo tanto, le vamos a colocar acá verdadero. Lo último, esto de acá sí puede ser un poquito difícil, así que lo vamos a hacer acá aparte. Tenemos 1 entre 1 más 1 entre x. Voy a poner esto, voy a subrayar. Esto es el denominador. Y este denominador lo voy a trabajar aparte. A ver, tengo 1 más 1 entre x. Pero como tú quieres trabajar con fracciones, tienes que imaginarte o tienes que saber esto. 1 se puede escribir como 1 entre 1. Y ya tienes dos fracciones. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer es multiplicar así, luego multiplicar así y luego los dos de abajo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces digo acá, esto es igual, en este sentido, 1 por x, x. Si acá dice más, coloco más, 1 por 1, 1. Entre 1 por x, x. Ya está. Resolviste tu suma sin tanta tragedia. Esto lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo está quedando tu expresión? Tu expresión está quedando así. 1 sobre, y esto de acá que está de color rojo, lo voy a colocar de color rojo. X más 1 entre x. Pero este 1, otra vez, como quieres trabajar con fracciones, lo puedes ver así. 1 entre 1. Y ahí viene esta parte, ¿no? Que tú ya sabes. Producto de extremos para arriba, producto de medios para abajo. Y lo puedes hacer muy rápido. ¿Por qué? Cualquier expresión multiplicada por 1 da la misma expresión. X por 1, X para arriba. Esta expresión por 1 es esto, para abajo. X más 1. Esto, ¿es esto de acá? Sí, verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien. Esto también es verdadero. Ahora sí, creo que estamos en los últimos ejercicios. Ya está. Dice, si una fracción es simplificable, entonces es lo que habíamos dicho, ¿te acuerdas? Reductible. ¿Ya? Es reductible. Reductible. Luego de transformarla, quedará, y simplificarla, quedará una fracción irreductible. Esto es verdadero, ¿no? Acá, simplificar. Este caso es sumamente elemental. Pero, a ver, tengo que factorizar arriba y abajo. Arriba, vamos a poner acá, ¿qué método voy a utilizar? Acá voy a utilizar factor común y en el denominador voy a utilizar a cuadrado menos b cuadrado, que es un producto que tú conoces. A ver, x al cuadrado menos x, y abajo coloco x al cuadrado menos 1, pero ese menos 1 lo veo como 1 al cuadrado, para que tenga esta forma. Y inmediatamente nos ponemos a resolver, vamos a tener acá, factorizamos el x, a ver, x al cuadrado entre x, me queda x, coloco menos, x entre x, 1. Y abajo, producto notable. A ver, no sabes, a cuadrado menos b cuadrado, esto es a más b por a menos b. Entonces, la suma por la diferencia. Entonces, esto será la suma, x más 1, por la diferencia, x menos 1. Ahora está en su forma de productos
es el momento que simplifiques. Se van, ¿y qué cosa es lo que has obtenido? Has obtenido x entre x más 1. Sigamos entre x más 1. Ya está. Entonces, lo voy a dejar ahí para no borrar eso de ahí. ¿Ya? Y esto ya está simplificado. Esta siguiente expresión, si tú te das cuenta, esto de acá y esto de acá tienen los signos contrarios. Y si tienen los signos contrarios, en alguno de ellos tú tienes que factorizar el signo. Así que voy a factorizar el signo acá. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué obtengo? A ver, voy a colocar acá 5x elevado a la séptima y acá factorizo el signo. Menos, paréntesis, le cambio el signo a todo. X al cubo menos y elevado a la octava más 5x elevado a la 7 sobre x al cubo menos y a la octava. Te voy a poner un paréntesis para que puedas observar que ahora son iguales. ¿Quién es el que está incomodando? Este de acá. Bueno, lo subimos arriba. ¿Te parece? Ojo, se puede hacer eso. Y si tú lo miras así, vas a tener esto de acá. Mira, qué cosa más extraña. Pregunto, ¿son iguales? Sí. Pero profesor, no la veo. Mírala bien. Vas a tener esto menos, y acá más, y lo que tienes acá es la manzana. ¿Cuánto es menos 5 más 5? De 0, ¿no? En el caso anterior, lo mismo. O sea, esto es igual, ¿no? Esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Y esta parte de acá era igual a x entre x más 1. Hemos hecho pocos problemas. Todos los problemas están llenos de teoría y van a ser la base para resolver los problemas del siguiente video. Muchas gracias.